bienvenidos a este espacio de las 100 empresas más grandes del país y las 900 siguientes de la revista Semana. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Piedradita, presidente del Grupo BIOS. Doctor Piedradita, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Carlos, saludarlo. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Solo para poner un poco de contexto, muy brevemente, ¿qué es el Grupo BIOS? A ver, el Grupo BIOS es un grupo del sector agroindustrial en Colombia. Tenemos más de 70 años de historia. Somos un grupo enfocado en la cadena de proteína y estamos integrados desde los granos hasta la mesa de los consumidores en todo lo que es la proteína, nutrición animal, genética, y ya participamos en los negocios pecuarios de pollo, de cerdo, llegando al consumidor final con una oferta amplia de proteínas. Ese es nuestro negocio. Solo para poner en contexto también a los televidentes, ¿qué marcas lo pueden identificar a usted del consumidor final con Grupo BIOS y la gente que compra a diario? En el mundo de nutrición animal, que no es el del consumidor de a pie, pero que sí son marcas importantes en Colombia, tenemos la marca Contegral y Finca, que juntas tienen una participación importante en todo lo que es la nutrición animal en Colombia. Ya un poco cuando nos vamos más hacia el consumidor final, tenemos dos negocios grandes allí, el negocio de mascotas, que menciona el consumidor final porque es el consumidor final el que lo compra, el que decide, y tenemos marcas muy importantes como Ringo, Mi Ringo, que son las marcas que más perros y gatos alimentan en Colombia. Y ya de cara al negocio de proteína para humanos, donde lo que insisto queremos hacer es una oferta multiproteína amplia. Allí tenemos marcas de pollo como Frico, Pimpollo, participamos, somos un inversionista muy importante de la Facenda, el cerdo, tenemos líneas de proteína de origen vegetal como son la marca Vegetal, y tenemos también carnes frías de la marca Lorenzano. Y recientemente, como usted lo mencionaba ahorita, adquirimos también el 100% de las acciones de Antillana, que en pescados y mariscos es la marca principal en Colombia. Entonces, ese es más o menos el portafolio de marcas de la organización. Cuando uno mira, doctor Piedradita, los resultados de la economía del año pasado, pues el crecimiento fue bastante modesto. ¿A ustedes cómo les fue? Carlos, a ver, efectivamente el año 23, nosotros tendríamos que decir que fue un año interesante, un año positivo, un año donde, en términos, lo único que no fue positivo fue el crecimiento en volúmenes, porque realmente pues, no hubo crecimiento. Tuvimos un año entero un consumidor muy prudente, un consumidor preocupado un poco por el gasto en las distintas categorías en las cuales nosotros estamos. Entonces, el negocio fue muy difícil en la parte de volúmenes. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, decimos que fue un buen año, porque en lo financiero, pues crecimos cerca de un 7% en ventas, y en utilidades netas, si bien lo redujimos frente al año 22 cerca de un 10%, eso fue positivo porque operacionalmente mejoramos. Lo que pasa es que el gasto financiero aumentó mucho el año pasado, como usted bien sabe, y también la carga tributaria para una empresa como la nuestra. Entonces, a pesar del impacto de impuestos y de gasto financiero, la utilidad neta solamente nos redujo 10%. Operacionalmente fue un buen año para nosotros. Pero yo diría eso desde lo financiero, pero también el año fue muy positivo desde otras perspectivas. La primera, desde nuevos negocios, desde crecimiento. La verdad, la organización es una organización que a pesar de la coyuntura sigue invirtiendo. Esto es una organización, como dije ahorita, de más de 70 años comprometida con este sector. Y entonces, pues el año pasado fue un año importante. Se gestó la adquisición de Antillana, se cerró en el año 24, pero eso se gestó el año pasado. Segundo, ingresamos a una nueva línea del negocio de genética nuestro, entramos a todo lo que es el negocio de genética bovina con la marca ABS, que es el líder de este tema en el mundo. Igualmente lanzamos una categoría nueva de carnes frías con la marca Lorenzano. Y cuarto, constituimos un vehículo BIOS Venture para hacer inversiones en el mundo de emprendimiento y de startups y todo eso. Entonces, el año pasado para nosotros, desde la perspectiva de negocios, también fue un buen año porque sentimos que fue dinámico. Y por último, fue un año muy positivo también
en la materialización de impactos reales en lo que nosotros llamamos la estrategia de impacto positivo. Nosotros estamos comprometidos a que todo lo que hagamos genere impacto positivo en el ambiente, en nuestra gente, en las comunidades, etcétera. Y el año pasado tuvimos logros, Carlos, muy interesantes, de esos que venimos pues tratando de conquistar desde hace rato. El año pasado se materializó, por ejemplo, en huella de carbono. El año pasado tuvimos una reducción del 10% de nuestra huella, de nuestra línea base. Eso porque se materializa ya el impacto de 11 megas de energía solar que habíamos implementado un año atrás. En huella hídrica también tuvimos un comportamiento fantástico, redujimos la huella hídrica de cerca del 38%. En los temas de gente, creamos cerca de 280 plazas nuevas con estos negocios que fueron creciendo. Y adicionalmente un tema que nos alegra mucho, 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 y es que tenemos una estrategia que le llamamos Aquí Sumamos, de inclusión, y en esta se favorecieron cerca de 710 personas, porque incluimos, esto es un negocio muy operativo y con una cantidad importante de fuerza masculina, ¿sí? Y venimos trabajando, Carlos, en una estrategia muy bonita de inclusión, en que para lograrlo necesitamos cambiar la concepción de los puestos de trabajo, porque por alguna razón histórica la mayoría de ellos lo han ocupado hombres. Entonces, al modificar el tema de cargas, al modificar temas de procesos, el año pasado logramos que 600 posiciones que tradicionalmente eran masculinas fueran ya potencialmente ocupadas por mujeres. Entonces venimos en una serie de temas que hace que para nosotros el año 23 realmente haya sido un buen año, a pesar de todo el ruido del país y a pesar de toda la coyuntura. Vamos por partes. Quiero detenerme un poco en la compra de Antillana. ¿Qué fue lo que los atrajo? ¿Qué los impulsó a comprar Antillana? ¿Qué representa para su portafolio en este momento? Bien, a ver, varias cosas. Lo primero, el driver principal de esa decisión es que nosotros queremos ser una oferta multiproteína para el consumidor final en términos de proteínas. O sea, que nosotros quisiéramos como organización ser la mejor opción para el consumidor final, independiente si su preferencia está en el pescado, en el pollo, en el cerdo, en lo que sea, ¿sí? Entonces, eso es como el primer racional. Y ya un poco de identificado que la categoría de pescados y mariscos nos interesaba, que es una categoría que en el mundo entero, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, tiene uno de los mayores tasas de crecimiento y que en Colombia junto con el cerdo son las dos proteínas que más crecen, ¿sí? Y que adicionalmente es una proteína que está muy en la línea de salud. Cuando usted ve, pues detrás de toda recomendación de un médico para una dieta, alguna cosa está comer pescado, etcétera. Entonces, es una proteína que está en una tendencia muy positiva. Por todo lo anterior, decidimos hace unos 2, 3 años entrar en la categoría de pescados y mariscos, y cuando ya tomamos esa decisión, Antillana era el actor clave, porque era un actor, una marca muy reconocida a nivel país, con una presencia en todas las especies, porque Antillana no es un jugador de una especie. Antillana tiene un portafolio de más de 400 SKUs en todas las especies de pescados y mariscos. Entonces, todas esas fueron las razones que nos llevaron a tomar la decisión de entrar a esa categoría. Solo para dimensionar, doctor Piedrahita, cuando hablamos de Grupo BIOS, estamos hablando de una empresa que factura ¿cuánto al año? Grupo BIOS el año pasado facturó 6.5 millones de pesos, distribuidos en estos distintos negocios que le mencionaba: nutrición y genética, y todos los temas de consumo masivo, en mascotas y todo lo que es para humanos. En estos tres grandes vertientes facturamos 6,5 millones, y somos cerca de 8.000 personas dentro de la organización que hacemos que esto suceda. Usted mencionaba ahora que una de las cosas importantes es que a ustedes les fue bien el año pasado en medio de una situación de desaceleración profunda de la economía, y cuando uno mira el sector agropecuario y en algunos casos el sector agroindustrial, pues han tenido un repunte. ¿Qué es lo que explica que a este sector le esté yendo mejor que a los otros? Bien, a ver, lo primero es que cuando yo digo nos fue bien, es bien frente a otros, y porque igual, como le dije, Sí. En reino de ciegos, dice el dicho. Pero cuando digo bien, no lo digo solamente desde la perspectiva financiera, como le acaba de manifestar hace un minuto, lo digo porque como año integral sentimos que fue un buen año, porque pues tuvimos unos buenos números a pesar del decrecimiento, pero sobre todo
se concretaron estas iniciativas de negocios nuevas, que finalmente son temas de futuro, y porque realmente logramos materializar muchas de las estrategias de impacto positivo. Todo eso nos lleva a decir que fue un año muy positivo. Cuando usted me hace la pregunta de por qué el sector agroindustrial le va bien, y hay varios drivers. El primero es, pues claramente una de las últimas cosas que deja ser un consumidor, por más apretado que esté, es comer, ¿cierto? Entonces yo creo que estamos claramente, Carlos, en un sector privilegiado en momentos de coyuntura y en momentos de estrechez de capacidad de compra de nuestros consumidores, porque no, somos una de las categorías privilegiadas en el momento de decidir cómo ejecutar el gasto en nuestro hogar, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva, yo creo que claramente estamos en una mejor posición que otros muchos, realmente hay que ver pues cómo decrecen las ventas de automóviles, cómo está el tema, todo lo que son los durables, obviamente es mucho más difícil en un momento de estos. Eso es lo número uno. Y lo número dos, claramente es que el sector agroindustrial en Colombia tiene muchas oportunidades de ellas que todavía pues, no se han terminado de explotar. Vemos que ha habido un crecimiento importante de algunos segmentos del sector agroindustrial, todo lo que viene pasando con el aguacate, a pesar de la problemática de precio que tuvieron, etcétera, etcétera. O sea, hay unos subsectores muy importantes que vienen jalonando y siendo importantes dinamizadores del crecimiento agroindustrial. ¿Cómo son los planes de inversión de ustedes para este año y cómo se ejecutaron los del año pasado? Pues a ver, como le digo, el año pasado, pues esa buena dinámica tuvo de por medio una buena nivel de inversión, lo que también habla de que a pesar de la coyuntura y que a pesar de pues, todo el ruido político, etcétera, pues tenemos compromiso de largo plazo con el sector. Nosotros el año pasado, independiente de lo que fue la adquisición de Antillana, tuvimos inversiones alrededor de los 200.000 millones de pesos en los negocios tradicionales y haciendo frente un poco a estas nuevas oportunidades que mencionaba, insisto, sin incluir la adquisición de Antillana. Eso fue lo que el año pasado. Y para este año, Carlos, continuamos un poco como por la misma línea. No estamos pues en este momento adquiriendo otras organizaciones, pero sí estamos con planes de inversión importantes, alrededor de 190.000 millones de pesos en los negocios de hoy, fortaleciendo mucho las capacidades de distribución, fortaleciendo mucho ensanches de planta. Nos consideramos una organización con una responsabilidad enorme en los temas de seguridad alimentaria. Y entonces, pues obviamente, Carlos, tenemos que ser ese compromiso lo llevamos a mantener un nivel de inversiones importante, independiente, insisto, de la volatilidad del ruido del momento que pueda haber. Es que si dejamos de invertir hoy, pues mañana podremos poner en riesgo temas de seguridad alimentaria en los cuales pues se sustenta el quehacer de nosotros. ¿Están viendo algunos otros sectores desde el punto de vista de la proteína en donde ustedes puedan complementar su portafolio? Ya vimos que entraron con pescados, no sé si ustedes estén pensando en otra proteína animal o incluso en proteínas vegetales. Efectivamente, en proteínas vegetales estamos desde hace un año largo, lanzamos una marca que es la marca Vegetal, una marca muy bonita, es una marca que básicamente lo que busca es proveer las mejores soluciones nutricionales a aquellos consumidores que no son amantes de la proteína animal o que no pueden por alguna razón médica, etcétera, y que vienen la proteína de origen vegetal una opción. Entonces ahí estamos también. Como digo, nosotros queremos ser la mejor opción multiproteína para todos los consumidores, desde proteína animal o de la que sea. Pero cuando usted me pregunta si estamos estudiando cosas, claro que sí, permanentemente estamos estudiando cosas, pero no se trata ahora como de sumar y sumar y sumar más cosas. Creemos ahora concentrarnos en cómo garantizar el mejor conocimiento de nuestros consumidores para poder ser la mejor opción multiproteína. Incluso eso nos ha llevado recientemente, en este año, en lo ocurrido este año, usted mencionó la adquisición de Antillana y no me han preguntado por la desinversión del negocio de huevos, cosa que ocurrió este año, recientemente, hace un mes terminamos de desinvertir en Avícola AAA, que era nuestro negocio de huevos. Y eso es parte también de lo que estamos haciendo. Estamos revisitando el portafolio, validando en qué somos buenos, en qué probablemente no somos los mejores dueños y recomponiendo ese portafolio para garantizar que seamos los mejores en lo que estemos.
O sea, se quedaron en el negocio avícola solo en pollos, pero salieron de huevos. Correcto, es correcto, sí. Sí, porque realmente, pues, parte de lo que nosotros sí consideramos fundamental es garantizar que en los negocios en los que estemos podemos ser buenos dueños, podemos generar valor, diferenciación, etcétera. Y en el huevo era un negocio que por varios años nos preguntamos si realmente era un negocio en el cual se generaban sinergias con el resto del portafolio, sinergias en todo lo relacionado con distribución, llegar al mercado, y finalmente no las conseguíamos. El huevo muy particular en su logística de distribución, generar valor agregado al huevo, pues realmente es un poquito difícil, huevo de huevo. Entonces, en general, fueron muchas las razones por las cuales desde hace cerca de unos 3 años habíamos concluido que probablemente no éramos los mejores dueños del negocio de huevo y que, siendo una fantástica proteína, porque el huevo es una fantástica proteína, probablemente no era el mejor negocio para estar en nuestro portafolio. Entonces, esos proyectos convivieron juntos, la desinversión de huevo y la adquisición de Antillana, y se materializaron los dos básicamente en el primer trimestre de este año, porque Antillana, pues obviamente lo rayamos como que el año pasado, pero se cerró en enero de este año la transacción luego de la aprobación de la CIP. Le preguntaba el tema de las inversiones, doctor Piedradita, porque cuando uno ve el comportamiento de la economía, pues uno sabía, pues se preveía que iba a haber una desaceleración no tan profunda como la que se dio el año pasado, y este arranque de año que estuvo también un poco, como decían, pegado, todavía no ha dado tracción. Sin embargo, una de las cosas que más preocupa es el tema de las inversiones. En su concepto, ¿qué está pasando desde la óptica del sector privado para que las inversiones no arranquen? Ese es un tema complicado, Carlos. Usted tiene razón, y eso que si uno se pone como a mirar, a ver, en lo corrido del año vamos en 0.7 de crecimiento, y entonces pareciera un poquito mejor que el 0.6 del año pasado. Sin embargo, si usted se recuerda, la parte del año, el inicio del año pasado fue 2,7, así que si el año pasado terminó siendo 0.6 el agregado y este año tan solo vamos en 0.7, no sabe uno si lo que viene es una continuidad o que apenas estamos viendo un desempeño que puede ser más difícil, ¿cierto? Eso como contexto. Ahora, frente a su pregunta sobre el por qué la inversión, hay dos grandes temas para mí. El primero es obviamente el nivel de tasas actuales inviabiliza muchos proyectos. Nosotros lo vemos, hay muchos proyectos de inversión los cuales quisiéramos adelantar algunos temas, pero las cifras no cierran, las cifras no cuadran, y eso es básicamente lo que es el costo del dinero, ¿cierto? Entonces, cuando las tasas de interés están muy altas, el sector real, proyectos del sector real, les cuesta más trabajo cerrar. Eso es número uno. Pero lo segundo, y que es evidente, y es un tema de confianza al final del día, ¿cierto? Porque hay proyectos muy importantes, grandes, pero si permanentemente estamos en una dialéctica de desconocer un poquito el sector el rol del sector privado, o cuestionar que el sector privado sea un actor en determinados asuntos de la economía, porque venimos con la conversación de que casi todo debería ser estatal, etcétera, etcétera. Si desconocemos el rol del sector privado en algunos temas muy importantes, pues obviamente la confianza del inversionista se afecta y se suspenden muchos proyectos hasta que no se vean señales claras y concretas de confianza. Voy a partir de la siguiente pregunta en dos. Una, en la parte económica, ¿cómo hicieron ustedes, como dicen ahora los pelados, para pilotearla con una inflación que, si bien ha venido cediendo, todavía es alta, con unas tasas de interés que siguen altas y con un dólar que ha estado muy volátil, aunque ha venido a la baja? Bien, bueno, hay dos cosas. La primera es que la volatilidad es algo propio de esta industria, es algo propio de este negocio. Colombia, pues, ha sido un importador de granos toda la vida. No toda la vida, pues, en una buena época. Ha tenido el mercado internacional de granos ha tenido un quehacer importante en esta industria, especialmente desde cuando se dio el gran crecimiento de la industria de pollo en el país. A partir de ahí, todo eso se ha hecho básicamente con grano importado. Y entonces, y la volatilidad es parte de ese negocio, ¿cierto? Son commodities, se transan en bolsa, entonces tienes, además de la volatilidad de commodities, la volatilidad de las tasas de cambio. Entonces,
Volatilidad es un factor común en este negocio y es algo pues que no va a decir que no nos sorprende, no nos estresa y no nos quita el sueño, pero es algo, es una variable de las que gestionamos todos los días. Eh, Dicho lo anterior, y como usted dice, ¿cómo hicimos para pilotear? Yo creo que tratando de estar cerca del mercado, entendiendo los consumidores, ¿eh? Y pasándole a los consumidores lo que vamos recibiendo, ¿sí? Es decir, el año pasado, por ejemplo, hasta mitad de año, los costos estuvieron muy presionados por los commodities, pero en el segundo semestre del año los costos de nutrición animal empezaron a mejorar un poco, eh, fruto de la reducción de los commodities y fruto también de la reducción de las tasas de cambio. Y nosotros lo que fuimos, como lo hemos hecho toda la vida, es ir acompañando al productor pecuario en una mejora de costos. Entonces, en el segundo semestre del año hubo una reducción muy importante de los costos de nutrición animal para los productores pecuarios. Obviamente los productores pecuarios tuvieron muchos otros impactos de temas al alza, que probablemente el consumidor dirá, oiga, pero la proteína nunca ha bajado a esos niveles. Sí, pero es que esto les permitió a los productores pecuarios probablemente sobrevivir, la mejora de los costos de nutrición. Mm, Entonces, lo primero es pasándole al mercado muy rápido lo que va haciendo el costo. El negocio de nutrición animal es casi que un pass-through de lo que va sucediendo, son costos al alza, al alza, son costos a la baja, a la baja. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues ya un poco hablando de nosotros como organización, quizás lo que mejor hicimos el año pasado, Carlos, fue una obsesión a la reducción de la deuda. Nosotros terminamos el año con muy poca deuda. Siempre hemos sido una organización de bajo endeudamiento, pero en estos entornos de tasas altas, volatilidades altas, incertidumbre, preferimos dormir en almohadas de plumas y no estresados con temas financieros, porque aquí muy fácilmente una organización puede perder la flexibilidad. Y nosotros creo que lo que más necesitamos es flexibilidad para poder aprovechar las oportunidades que aparezcan y también poder sortear las dificultades con tranquilidad, sin arriesgar para nada ese compromiso que le decía hace un momento de la seguridad, nuestro compromiso como organización en la seguridad alimentaria del país. Eso no lo podemos arriesgar. Entonces, para eso lo que hicimos el año pasado fue obsesionarnos en bajar y bajar y bajar y bajar la deuda. De suerte tal que la deuda neta el año pasado terminó en cerca de 0,4 veces el nivel de vida que generamos. Y eso pues nos da mucha tranquilidad para sortear esas dificultades y las que continúan pues este año porque seguimos en la misma política de reducción de deuda. Ya miramos el tema económico, miremos un poco el tema político y digamos la incertidumbre que generan. ¿Ustedes cómo ven el tema de los anuncios del gobierno, el tema de las reformas, poner sobre la mesa una asamblea constituyente? ¿Qué genera eso en el ambiente de los negocios? Pues yo creo que todo ese, a ver, partamos esos dos temas. Lo primero, las reformas. Efectivamente, este país en algunos de esos temas necesita unos ajustes, necesita una reforma. Yo creo que eso la verdad sea dicha, es necesario. El tema de la reforma pensional. ¿Hace cuántos años sabemos que eso estaba en carpeta? Es que yo me acuerdo de la época de Uribe, de la época de Santos, todos eran conscientes de que necesitábamos hacer una reforma como la pensional, por tomar un ejemplo. No tiene sentido que Colombia tenga esa competencia entre los regímenes de pensiones. No tiene sentido que Colombia le dé subsidio a las pensiones altas y que tengamos un número importante de colombianos sin pensiones. Nada de eso tiene lógica. Yo creo que Colombia, cuando uno mira para atrás en el entorno latinoamericano, era claro que Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud público y uno de los peores sistemas pensionales por las asimetrías y lo nocivo, la competencia que tenían entre los modelos. Entonces, consciente de todo eso, yo creo, Carlos, que era evidente que este país necesitaba reformas. Ya mencioné la pensional. En lo de salud, yo creo que Colombia tiene unos temas, unos logros muy importantes en salud, pero reconocemos que en algunas partes de la Colombia profunda, en una ruralidad lejana, el sistema actual no ha acompañado, no ha dado las soluciones. Y probablemente sí se necesitaba hacer algunos ajustes para poder que en esos territorios la salud fuera como lo es en las grandes ciudades, en las zonas urbanas para toda la población, porque es que hoy nadie puede decir que la salud en Colombia, en las zonas donde hay buena cobertura, no es un tema universal, es absolutamente positivo lo que ha logrado Colombia en estos años. Entonces,
Yo creo que cuestionar que se necesitaban algunas reformas, yo creo que es absurdo, eso claramente se necesitaba. Lo que probablemente no se podía hacer, y es donde ha habido el ruido grande, es pretender desconocer lo bueno de lo que tenemos y pretender cambiarlo todo, tirándonos pues como a un abismo de incertidumbre, donde sí se ven varias cosas. La primera se ve algo de improvisación, lo segundo se ve en muchos de estos intentos de reforma, Carlos, un tema de incertidumbre fiscal importante. O sea, el tema fiscal en muchos de estas grandes reformas no parece ser una preocupación y claramente lo tiene que ser. Y eso, pues al final del día, genera nuevamente de lo que ya hablamos, y es un problema de confianza, de susto en los mercados y de poner en hold pues, muchos proyectos, inversiones y demás, porque pues, genera temores todas estas conversaciones. Además de las reformas pues, clásicas, mire lo que viene sucediendo en el mundo en dos sectores, los que nosotros como organización no estamos, pero como ciudadanos pues vemos todos los días. Miren las conversaciones y las declaraciones que se dan en el mundo de la infraestructura, donde uno de los grandes activos que tiene este país, especialmente desde que se lanzaron todo este tema de las APPs, etcétera, es pues el rol importante que los inversionistas han tenido para el desarrollo de infraestructura y el aval que las viviendas futuras del país han representado para poder que eso cierre. Cuando ponemos en vilo pues, el tema de los avales de la nación a la infraestructura, pero la infraestructura no se seguirá desarrollando sin eso. Miren las conversaciones alrededor de los temas de servicios públicos. Eso nos lleva a futuro. O sea, hoy estamos en este debate, pero a mí me preocupa mucho la seguridad energética del país en un par de años. Hoy no hay ningún proyecto grande en remoto. Quiere decir que si este país continúa creciendo la demanda de energía como esperamos que siga creciendo, porque eso es sinónimo de desarrollo, pues vamos a tener un problema energético más adelante, ¿cierto? Sin hablar, obviamente, del suministro de gas y sin hablar de otras serie de cosas que nos van a volver un dolor de cabeza. Entonces, Carlos, a su pregunta yo diría, obviamente, tanto discurso genera incertidumbre, y al final del día esa incertidumbre genera falta de confianza, pero falta de confianza que no solamente afecta las inversiones de hoy, sino que hay, con mucha preocupación nos puede llegar a afectar más adelante en temas ya reales de economía. Como lo decía, conversábamos al principio, usted y yo conversábamos un poco de la columna del fin de semana de Mauricio Cárdenas, donde decía, oiga, venga, dejemos de dar vueltas sobre los mismos temas y enfoquémonos en cómo evitamos una crisis energética, cómo evitamos un tema fiscal, etcétera, etcétera. Pero esa es la lectura, Carlos. Y bueno, y me habló de las reformas, pero no me habló de la constituyente. Ah, pues, ¿qué quiere que le diga? Si todas las semanas hay una forma distinta, pues yo realmente pues, no estoy de acuerdo con ello, pero sobre el tema pues no me quisiera pronunciar mucho porque es que todas las semanas hay una forma distinta de hacerlo, ¿cierto? Entonces, entonces pues lo que hay que ver es cómo seguimos haciéndole. Lo que sí es importante de todas maneras es cómo mantenemos la institucionalidad de este país, cómo garantizamos, independiente de constituyente o la figura que se quiera plantear, cómo cuidamos eso que hoy día tenemos en nuestro país, que es esa institucionalidad, ese control de pesos y contrapesos que de una u otra forma pues quedó montado desde la reforma constitucional y que en algunos momentos de la historia lo hemos criticado, lo hemos cuestionado, pero que en momentos de coyuntura como estos, pues sale a relucir y ha mostrado cómo la independencia de poderes es sana, cómo todo esto de una u otra forma ha permitido que conservemos lo que es importante para el país. Entonces, pues vamos a ir viendo, Carlos, lo importante, insisto, es la institucionalidad. ¿Le preocupa el tema de seguridad? ¿A ustedes donde operan se ha deteriorado mucho el tema de seguridad? Mire, ese tema me preocupa y me preocupa mucho. A nosotros directamente, pues gracias a Dios no tenemos dificultades, pero uno pues observa en las noticias todos los días lo que es el Cauca,
lo que es, casi pues que los albores de Cali, y uno sí ve un deterioro impresionante de la seguridad en este país. Converso con frecuencia con algunos clientes relevantes de la organización, especialmente en el negocio de nutrición animal, que es el que está más rural, y vemos algunas regiones del país con un deterioro muy significativo en los niveles de seguridad, con niveles de extorsión ya altos. Entonces, hombre, eso sí es muy preocupante y eso, junto con lo que hablábamos ahorita de la falta de confianza, pues es lo que inhibe totalmente los temas de inversión. Dos preguntas finales, doctor Piedrahita. La primera, hace unos meses el gobierno anunció, el presidente anunció una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Después el ministro Umaña le dijo que no se renegociaba, sino que se iba a revisar. Ustedes son unos grandes jugadores en ese comercio con Estados Unidos. ¿Qué ha pasado ahí? Mire, pues obviamente la información pública es la que usted menciona, la información pública es la que usted menciona, entendemos que ha habido unas conversaciones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, particularmente en los temas del maíz, ¿sí? Particularmente en los temas del maíz, donde ha habido aparentemente una intención del gobierno colombiano de generar, pues, de hacer una revisión a este tema, o bien una revisión del acuerdo o algunas medidas de salvaguardia. La verdad, eso es lo que se ha oído, es lo que es público. No sabemos de las conversaciones que se hayan dado entre los gobiernos. Ahí lo único que es importante y que hablábamos incluso en el pasado con el ministro Umaña desde la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI es, obviamente, todos, especialmente incluso los que estamos en esta Cámara y particularmente esta organización, venimos apoyando el desarrollo de los cultivos locales de maíz y soya en Colombia. Estamos convencidos de que esa es la mejor forma como podemos contribuir a la seguridad alimentaria, garantizar que Colombia ojalá no tenga una dependencia de los granos internacionales en forma permanente. Lo que pasa es que eso no se puede hacer de un día para otro, eso se tiene que hacer con una política de Estado más que de gobierno, de inversión permanente. Nosotros como proyecto Soya Maíz habíamos planteado la posibilidad de que Colombia aumentara 50.000 hectáreas anuales la producción de granos. Eso en sí mismo ya es un gran reto que podría permitir que en 13 años Colombia el 40% de sus necesidades fueran de origen local. Lo que pasa es que eso requiere niveles de inversiones muy grandes, eso requiere necesariamente la participación de medianos, grandes jugadores del agro, ojalá incluso que gente experta, conocedora del asunto, brasileños, argentinos, americanos, etcétera, también vinieran y produjeran acá, como lo han hecho los menonitas allá en la altillanura, y estos menonitas tienen un conocimiento bueno y son los grandes, es la causa grande del crecimiento de las siembras en nuestro país en los últimos años, lo que han hecho los menonitas. Entonces, esa es la verdadera conversación, más que una conversación de restricciones al comercio o de colocarle aranceles a las importaciones de esos granos, que al final del día lo único que van a hacer es generar costo en las proteínas y al final del día inflación para los colombianos, ¿cierto? Poner restricciones al comercio de granos no es la salida, lo que es la salida es venga, desarrollemos juntos la producción competitiva de granos en Colombia. Y eso lo tenemos que hacer todos juntos, el sector productivo, el Estado, y facilitando que otros que tienen el conocimiento, el know-how, vengan y participen de eso. Le mostramos al ministro Umaña cómo, en una serie de más de 30 años de historia, en los momentos donde más alto fue el arancel, fue donde Colombia menos maíz produjo. Y por el contrario, en los últimos años donde la iniciativa Soya Maíz Proyecto País ha estado vigente, nos hemos puesto de acuerdo todos juntos en la cadena, a pesar de que el arancel ha sido cero en los últimos años, es donde más ha crecido la producción de granos en Colombia. Entonces, claramente, la siembra en Colombia no la vamos a desarrollar porque pongamos esas restricciones, la vamos a desarrollar porque generemos los incentivos, nos pongamos de acuerdo, generemos la financiación y sobre todo, y lo más importante, sin lo cual no va a haber desarrollo grande, es generemos los incentivos de seguridad jurídica suficientes
para que las tierras, especialmente de la altisanura, que es la mejor tierra para desarrollar los granos en Colombia, se puedan explotar. Para finalizar, doctor Piedradita, aquí nos quedamos en el corto plazo, en el trino del presidente de hoy, en qué va a decir el gobierno, cuál es la noticia, cuál va a ser el escándalo que va a pasar, pero afuera están viendo el largo plazo y seguramente habrá muchos inversionistas que están viendo en Colombia alguna oportunidad de comprar un activo, una empresa o un proyecto que podría ser en estas circunstancias incluso más barato que en otras del pasado. ¿A ustedes les han tocado la puerta para buscar alguna alianza, para comprar la compañía, para buscar un socio o tener un nuevo socio? Pues particularmente en el momento no, pero lo que usted dice es cierto. Colombia, sin lugar a dudas, es un país atractivo. Colombia tiene un consumo muy importante, una demanda muy importante, 50 millones de habitantes con un per cápita interesante, con una democracia estable. En fin, Colombia es un país muy interesante para un inversionista que desde afuera vea las oportunidades y probablemente vea activos en descuento a los cuales pudiera entrar. No, no dudo que eso que ya ha pasado recientemente siga pasando, porque efectivamente pues esos inversionistas que son de largo plazo no ven la coyuntura puntual que vemos nosotros, ven más es la oportunidad, y sin lugar a dudas Colombia es un país de oportunidades. Doctor Piedradita, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en esta conversación. Carlos, encantado a usted y un gusto estar aquí con usted y con sus oyentes. A ustedes mil gracias por acompañarnos en estas conversaciones de las 100 empresas más grandes de Colombia y las 900 siguientes. Los esperamos en una próxima oportunidad y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com.